Bienvenidos y bienvenidas todas a este primer episodio del ciclo de conversaciones Colorearte. Con esto buscamos entregarle a los docentes y educadores de Chile una nueva herramienta de fácil acceso y amigable para que puedan aplicar junto a sus estudiantes en el aula. Hoy estamos con Daniela Cobos, una gran colaboradora de Colorearte. Ella es artista textil, profesora de artes visuales, además de ser doctora en didáctica del arte y académica de la Facultad de Educación de la Universidad de Chile. Así que muy bienvenida, Daniela. Muchas gracias. Oye, hoy día vamos a hablar sobre todo del arte en la educación, pero quiero partir viendo desde tu experiencia, porque yo creo que hay demasiadas visiones, pero ¿qué es el arte para ti? Bueno, el arte es un concepto bastante escurridizo porque tiene distintas definiciones de acuerdo a la evolución que ha tenido a través del tiempo. Pero el concepto que yo habitualmente manejo de lo que significa el arte es un objeto, es una experiencia, es un sonido, una pieza musical a través de la cual un artista interpreta la realidad, expresa sus sentimientos, sus emociones, con la intención de que probablemente una tercera persona o un beneficiario goce de esta obra o simplemente la hace por la intención artística que él posee. No hay una definición concreta, pero sin embargo, si yo tuviera que definirlo, responde a la capacidad que tenemos todos de, a través de un lenguaje artístico, transmitir nuestras ideas y nuestros pensamientos. Y para saber, ¿qué es para ti un artista? Un artista es una persona que tiene la capacidad de, a través de un medio de expresión, que puede ser un sonido, puede ser un movimiento, puede ser un material plástico, comunicar lo que piensa, prescindiendo muchas veces del lenguaje. Nosotros habitualmente nos comunicamos a través de palabras, a través de un lenguaje oral, y el artista tiene la capacidad de reconocer distintos elementos de su entorno, prescindiendo muchas veces del vocabulario oral, y a través de eso comunicar sus ideas, y al mismo tiempo con dosis de creatividad que algunas veces personas a pie no logran descubrir que poseen, y ellos sí aprovechan ese potencial y nos ofrecen lo que históricamente venimos observando, escuchando y viendo y disfrutando a través del tiempo. Qué bueno que me lo defines un poco más como en terreno, porque yo creo que normalmente los que no estamos insertos o no somos académicos del arte, pensamos en el artista como algo súper elevado, que tiene que tener muchos años, bueno, también tiene muchos años de trabajo, pero cualquiera al final es un artista en potencia. Y eso que nosotros trabajamos con niños también es súper importante. O sea, lo que tú dices de este arte elevado es una definición que todavía se maneja en algunos espacios, pero también lo que se ha intentado con el tiempo es reconocer que hay distintas formas de hacer arte, pero yo ahí hago énfasis en que no todo es arte. Ya también hay una conversación ahí pendiente entre muchos, bueno, yo trabajo en contextos educativos, en que existen expresiones que podrían ser artísticas, pero no todo es arte. Entonces ahí hay también que ser un poco preciso, porque si no, el área de conocimiento en el cual yo me especialicé no existiría si todo fuera arte. Claro. Así también, o sea, es un concepto generoso, pero no por eso todo lo que se exhibe, se escucha, se siente es arte como disciplina. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Sí. En la educación, que para eso nos juntamos, ¿cuál es la función del arte? A ver, el arte con función educativa tiene que ver con llevar a espacios educativos formales y no formales, formales como colegios, universidades, etcétera, no formales como museos, los distintos elementos que contempla la experiencia artística y la disciplina artística. También una de las funciones que tiene el arte en contextos educativos es democratizar su acceso. De hecho, hay niños y niñas que en sus hogares, por diversas razones, no logran gozar de manera robusta las artes, y los contextos educativos intencionan que logren reconocer el arte de alguna u otra manera para que ese conocimiento artístico no solamente esté reservado para algunas personas, sino que, bueno, la educación visto como gesto democrático también permita que niños y niñas accedan a experiencias artísticas de manera, creo yo, responsable, abierta y también libre. Y en cuanto al desarrollo cognitivo de los estudiantes, de los niños y las niñas, ¿cuál es el rol de trabajar en actividades plásticas, manuales relacionadas con el arte? Bueno, si comenzamos a hablar del desarrollo cognitivo, estamos hablando de un desarrollo cerebral particularmente, y las artes tienen mucho potencial, especialmente para, por ejemplo, a ver, te voy a responder con un ejemplo. Ya. Cuando tú tienes una experiencia artística,
se desarrolla un neurotransmisor que se llama dopamina. Ya, y la dopamina tú también la desarrollas, por ejemplo, cuando te enamoras, cuando, por ejemplo, recibes un premio por alguna actividad bien hecha, es decir, tú recibes como un shot de energía positiva porque se genera y se desarrolla este neurotransmisor, especialmente en el lóbulo postfrontal. Las artes ocurre lo mismo. Tú la satisfacción que tienes al momento, por ejemplo, de escuchar una pieza musical que te gusta, al momento de teñir y que te quede algo bonito, ese sentimiento, esa emoción y esa sensación es la misma que tú sientes cuando te enamoras, o te comes un chocolate o haces deporte. Eso a nivel cerebral. Y otra posibilidad cognitiva también es que hay funciones ejecutivas, tales como, por ejemplo, la capacidad que tienes tú de adaptarte a distintos escenarios, eso se llama fluidez cognitiva. El arte también te lo permite, porque el arte es un espacio donde tú tienes que estar de manera permanente dando respuestas innovadoras y genera desafíos que para un niño o niña trae la capacidad de ponerse en distintos escenarios, desarrollar la creatividad, y esto, si ocurre en los primeros años de infancia, es mejor, porque en los primeros años de infancia el desarrollo del cerebro está en llamas. Entonces creo también que es una necesidad que el arte enseñado con la calidad que merecen se establezca como una obligación en los primeros años de desarrollo de niños y niñas. Qué importante eso. Bueno, como tú sabes, no todos, pero una gran mayoría de los docentes que participan en Colorearte son profesores de arte. Y que un dolor de los profesores de arte es eso, que se sienten un poco relegados, un poco solos. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cuál es la realidad hoy en día de la educación artística, sobre todo en los primeros años? ¿Y qué podríamos mejorar? Es que existe aún en el sistema escolar y en gran parte de la sociedad un mito de que las artes son solamente un hobby y que se utilizan para entretener. O sea, eso es real. En pandemia mucha gente recurrió a las artes para sanarse, para calmarse, para divertirse, pero las artes también son un área de conocimiento y hay muchas situaciones que impiden que se reconozca las artes como un área de conocimiento imprescindible en la escuela, ya sea por formación inicial docente, ya sea por desintereses de los directivos en algunos colegios, ya sea por gestiones ministeriales que no han sido, digamos, cubiertas con la seriedad necesaria. Entonces yo creo que, en mi opinión, el gremio de profesores de arte al cual yo pertenezco nos sentimos desamparados. Por un lado, porque ya los profesores tienen un espacio social bastante poco valorado, y a eso súmale que las artes como tal tampoco gozan de la relevancia que merecen. Entonces se juntan dos elementos que impiden que nosotros como profesores de arte ocupemos un lugar protagónico que creo que es el que merecemos. Y en cuanto a, no sé, la etapa preescolar, que es una etapa con la que nosotros llevamos algunos años trabajando y que tenemos unos resultados impresionantes, que claro, las educadoras no son profesoras de arte, no estudian arte en la universidad. ¿Cómo crees que ellas pueden trabajar el arte en estas edades tan pequeñas? Sí, no, ahí te doy un detalle. Hay universidades como la Universidad Católica, la Universidad de Chile y otras que también, no tengo el dato en este momento, pero incluyen cursos de arte en la carrera de Pedagogía en Educación de Párvulos. Existen. Lo que pasa es que no son todas. Si tú revisas las mallas, hay educadores de párvulos que tienen conocimientos artísticos importantes, pero el problema que se da en educación de párvulos es que la formación inicial es muy distinta en las universidades. Entonces tú tienes hijos chicos, probablemente te vas a encontrar con una educadora súper empoderada en lenguaje artístico, pero hay otras realidades en las cuales la educadora de párvulos enseña lo que ella aprendió en sus años escolares, enseña más desde lo intuitivo que desde un conocimiento formal. Yo creo, y en mi opinión, que la amenaza que tiene el desarrollo del arte en educación inicial es esa, la diversidad de formaciones universitarias que se ofrecen hoy, que muchas veces hacen que las educadoras recurran a conocimientos que son importantes, que son de sus biografías, pero que no están respondiendo a las necesidades actuales. Esa es mi opinión. Pueden haber otras situaciones, pero también hay otros elementos que responden a contextos, jardines infantiles con más recursos de aprendizaje, colegios que priorizan la educación preescolar como un preuniversitario del primero y segundo básico, y el desarrollo artístico no es prioritario, y un sinnúmero de cosas que merecen otro espacio de discusión. Sí. Hoy siempre hablamos de lo triste que es este contexto de lo subvalorado que está el arte en nuestra sociedad. ¿Cómo crees que Colorearte puede aportar
a esto, a los profesores que participan y a los que no han participado? ¿Cómo el proyecto Colorearte y su proceso aportan a la educación artística de Chile? Sí, yo creo que no puede aportar, yo creo que aporta. Es algo, ustedes llevan 20 años, bueno, yo como integrante del mundo del arte textil también estoy muy actualizada de lo que ustedes hacen. Yo creo que primero el hito que ustedes marcan es que están primero trabajando un lenguaje artístico, un material, una forma de hacer arte que no está involucrado en el currículum escolar. Ya el currículum escolar tú lo revisas y no hay shibori, no hay arte textil, no hay teñido, no está vinculado con el ABP de manera explícita. Ustedes creo que fueron muy hábiles en cuanto a que aprovecharon este currículum y desarrollaron un proyecto innovador. Yo creo que Colorearte lo que hace especialmente es primero trabajar, insisto, un lenguaje artístico innovador, utilizando herramientas que ustedes afortunadamente facilitan a los colegios, no hay un tema de costo por parte del docente. Asimismo, también creo que al involucrar el ABP están intencionando que profesores que puede que no sean de arte también participen de los proyectos Colorearte. Y finalmente que sea un trabajo colaborativo y colectivo. Ya los profesores habitualmente trabajamos muy solos. Entonces, si ustedes con este proyecto nos permiten trabajar de manera no solamente colaborativa entre profesores, sino que con los niños, estamos generando una necesidad de impedir el aislamiento que potenció el tema del COVID y pensar que el arte también es una herramienta para hacer una mejor sociedad, una sociedad más empática, más dialogante, más unida y más amorosa también. Dani, ahora te quiero preguntar algo que se preguntan muchos profesores con los que trabajamos, que es cómo podemos evaluar y valorar tipos de trabajos artísticos, de proyectos artísticos como Colorearte. Yo creo que todo lo que saque al niño de este concepto de educación tan tradicional, tan académico, es beneficioso y ustedes lo hacen. Insisto, citando lo que te decía recién de esta soledad que muchos profesores sentimos, también se añade a los sometidos que están muchos docentes a responder a un currículum, a ser ejecutores de un currículum. Y yo creo que en la medida que tú le aportas al profesor un espacio dentro de un currículum, efectivamente, porque el arte es una necesidad, es un conocimiento, pero trabajado de una manera distinta a lo que habitualmente se hace en el colegio, yo creo que es uno de los aportes más sólidos que hacen ustedes, sumado a la calidad del proyecto, que eso es indudable, pero el espacio también, te insisto, de bienestar que están ofreciendo, de un espacio amoroso, protegido, colaborativo. Yo creo que ese es un sello distintivo también del proyecto desde un enfoque absolutamente humanizante de lo que es la educación artística particularmente. Y volviendo al tema del un poco resistencia al tema del arte, ¿cómo un docente de educación artística o un profesor en general que participe en Colorearte puede justificar su participación frente a su jefe de departamento, jefe de UTP, decir como, oye, lo que estamos haciendo nos sirve? Sabes que tu pregunta es súper interesante porque en conferencias que me ha tocado participar, yo siempre expreso que los profesores de arte tenemos que estar de forma permanente justificando nuestro trabajo y justificando la presencia del arte en el currículum. Yo creo que un profesor no tiene que justificar su trabajo. Yo creo que un profesor lo que tiene que hacer es defender el trabajo que realiza y demostrar que las artes son imprescindibles para el desarrollo de niños y niñas. Yo creo que el hecho de justificar ya subestima la labor que estamos haciendo. Entonces pienso yo que más que justificarlo, el profesor tiene que empoderarse, respetando por supuesto los códigos internos de todas las instituciones, pero yo creo que falta un empoderamiento y falta una forma de trabajar las artes de manera que represente las necesidades del siglo XXI. Ya nosotros no estamos trabajando las artes de la casa, estamos trabajando las artes en un contexto educativo que debe responder a requerimientos globales. Y si Colorearte y lo que hace el profesor adhiere a estas metas 2021 y adhiere también a una forma de trabajar la educación de manera innovadora, yo creo que se hace el match perfecto. Lo que pasa es que de repente estamos un poco desamparados, solos, pero nada, pues tenemos que conversar más, dialogar más y generar espacios como este. Sí, de todas maneras. Algo que también es un terreno un poco borroso es que sabemos que los niños absorben muy fácil los estímulos del entorno en cuanto a desarrollar su creatividad, pero también sabemos que necesitan otro tipo de estímulos para trabajar esta área. ¿Cómo crees, cuál es el límite de la mediación del docente en estos aspectos?
Mira, en números, en cifras duras, digamos, el niño cuando comienza a desarrollarse y a crecer, su genética responde solamente a un 20% y el 80% restante son los estímulos del ambiente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que un niño puede venir perfecto de paquete, pero si un 80% de lo que ocurre en el entorno es desfavorable, esta genética no va a desarrollar lo que este niño trae en potencia. Entonces yo creo que en la medida que el entorno sea favorable, el entorno familiar, que tú sabes que tenemos una diversidad de realidades familiares bastante diversa en el mundo, que el entorno educativo también sea sólido y de calidad y al mismo tiempo también lo que es la educación no formal, que es lo que ocurre en las comunas, que es lo que ocurre en los museos, etcétera. Yo creo que ahí todo está jugando a favor de un desarrollo adecuado de este niño o niña. Pero ¿qué ocurre, Rosario? Que tenemos un porcentaje no menor de niños que viven en entornos muy desfavorables para el desarrollo y la escuela donde asiste este niño tampoco compensa esta ausencia, por ejemplo, de formación artística. Por lo tanto, yo creo también que hay como un rol social que también Colorearte cubre, y es que dar cuenta de que hay niños que por diversas razones no están recibiendo estímulos artísticos, no están desarrollando su creatividad de la manera que merecen, y reconocer que ustedes también pueden potenciar esto, compensarlo de alguna manera y también dar cuenta de que estamos en una sociedad bastante heterogénea a nivel educativo. Por lo tanto, no sé si me fui como un poco en el tema social, pero no sé si responde un poco esto a tu pregunta. Yo creo que podríamos enfocarnos en cómo el profesor puede, de cierta manera, propiciar el entorno de la clase para que el niño explore su creatividad. Yo creo que quizás en muchos contextos, lo que hablábamos también, depende mucho de la formación profesional de los docentes. Muchos profesores nuestros también, nuestros que participan en Colorearte, son profesores de educación general básica. Entonces ahí tenemos otro punto en que aún menos especialistas son. ¿Cómo tú crees que el docente en la sala sale de lo lectivo y propicia este ambiente de creatividad? Ya, eso en la escuela se llama propiciar un ambiente, desarrollar un ambiente apropiado para la enseñanza. Ese es el concepto técnico. Y el ambiente apropiado para la enseñanza recurre a distintos elementos. Por ejemplo, si tú tienes una sala de clases en un lugar donde hay mucho ruido, eso va a generar distracción en el niño. Y tenemos escuelas que están ubicadas al lado de estaciones de metro, al lado de estaciones de trenes, están en zonas muy urbanas. O sea, ahí ya tienes un elemento que perturba la enseñanza. Otro elemento desfavorable es cuando estás en contextos de mucha pobreza, que puedes llegar con niños que sufren de violencia intrafamiliar, y eso altera ya el desarrollo de un ambiente apropiado para el aprendizaje. Los expertos en reconocer qué elementos son favorables para promover un ambiente apropiado son los mismos profesores, porque son quienes más conocen a los alumnos. Claro. Entonces, cualquier proyecto externo que quiera participar de un aula tiene que, de todas maneras, conversar, dialogar con el profesor, porque es quien te va a decir, ¿sabes qué? Yo acá tengo alumnos que, por ejemplo, tengo un 30% de alumnos con necesidades educativas especiales, por lo tanto hay que adaptar lo que tú me traes a niños que pueden tener pueden ser niños neurodivergentes, u otros espacios en donde a lo mejor van a ser unidocentes, o escuelas rurales donde hay una sola sala de clases y son multigrados. O sea, la diversidad de realidades, Rosario, obliga a que cualquier proyecto externo primero dialogue con el profesor, y él te va a dar las pautas de cómo hacer que cada proyecto sea exitoso y desarrolle también las habilidades que ustedes intencionan. Mira, pongámonos en una situación. Tenemos un profesor de arte al frente de su sala, su curso es un quinto básico, y les dice: niños y niñas, vamos a participar en Colorearte este año. La temática son, voy a inventar, ya, como la del 2024, las flores nativas. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Cri, cri. Ya, no, es que la pregunta no tiene que ser qué se les ocurre que es lo que vamos a hacer. Ya. No, si tú llegas con las flores nativas, la pregunta adecuada con los niños sería: ¿conocen flores nativas? ¿Qué son para ti las flores nativas? Siempre se parte haciendo la pregunta en relación al conocimiento que el niño trae. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Puede ser un riesgo, porque los niños no tienen las herramientas para generar
ellos mismos sus actividades. Tú tienes que llegar con una planificación flexible que se adapte a este niño o niña en relación a cuánto sabe de las flores, qué materiales artísticos conoce. Te vas a encontrar con niños de quinto básico que ya han hecho grabado, fotografía, y te puedes encontrar con un niño de quinto básico que lo único que ha hecho ha sido dibujar durante 5 años. Entonces ese proceso exploratorio tiene que ser siempre amparado por una planificación, Rosario, porque si no la clase puede no resultar. Bueno, Dani, como tú sabes, tenemos una comunidad súper grande de educadores y los invitamos a participar de este espacio. Por eso, en nuestras redes sociales, hace un tiempo abrimos la posibilidad de que ellos dejaran preguntas. Les dijimos, ¿qué le preguntarías a un experto en arte sobre educación? Así que tenemos 2 preguntas que te voy a leer para que podamos contestarlas. La primera es, ¿cómo consideras que la educación artística fomenta el trabajo colaborativo, la creatividad y la comunicación en diferentes espacios de la vida? Bueno, yo pienso que ya la educación es un acto colaborativo. Ya, si tú no tuvieras a quién educar, si tú no hubieras sido educado, ya no es un trabajo colaborativo, ya la educación es un trabajo que requiere de un espacio de colaboración. Y la educación artística es un espacio que desarrolla especialmente el trabajo en equipo, porque tú ya desde el minuto que estás en un contexto educativo estás con un grupo de niños, a no ser que estés en un contexto muy aislado con 2 alumnos, que ocurre en los colegios, especialmente son de territorios aislados. Y la forma que tú tienes de enseñar arte significa que tú estás potenciando la capacidad de comunicarte a través de símbolos, materiales, como conversábamos recién. Desde el momento que tú empatizas y requieres de que la otra persona te comunique sus sentimientos, ya es un acto de colaboración. Y si a eso le sumas que puedes ejecutar actividades en conjunto, se van produciendo distintos procesos de, creo yo, de desarrollo generoso, amoroso, abierto y colectivo de lo que es el trabajo artístico en contextos, insisto, educativos, como es lo que ocurre con los profesores de colorearte. Luego también, cómo esto desarrolla la comunicación. El arte es un acto comunicativo. El arte es, como te decía inicialmente, la definición de lo que es arte, requiere de un elemento a través del cual tú estás expresando emociones, estás expresando ideas, etc. Por lo tanto, es innegable que ya desde el hecho de pensar en el arte como una actividad, el gesto comunicativo es innato. Así que no existe arte sin comunicación, existe comunicación sin arte, como lo que estamos haciendo nosotros, hablar, pero una obra de arte que no se defina como un acto comunicativo es un error, porque ya el arte es un gesto comunicativo per se. Mira, algo que yo veo como un poco de nuestra vereda de colorearte, la última parte de la pregunta dice diferentes espacios de la vida. Yo pienso, y después en otra parte de nuestra conversación quiero hablar de ejemplos más específicos de colorearte, pero desde mi visión siento que el arte es mucho más transmitible a la familia, por ejemplo. Ahí podemos como conversar un poco, pero siento que es más amigable que un niño llegue a su casa a conversar con sus papás, con sus abuelos, con en el fondo la gente que vive con él, y diga, oye, en clases de arte aprendí esto y mira, así se tiñe, o mira el trabajo que hice, mira lo que aprendí en la clase de arte, y como transmitirlo o en el fondo físicamente, a diferencia de otras asignaturas que son más difíciles de conversar. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, yo estuve trabajando en colegios durante 10 años, tuve la suerte de hacer clases desde prekinder a cuarto medio, y te puedo asegurar que ningún niño, niña o adolescente entraba triste a la clase de arte. A matemática, amando a mis colegas de matemáticas, se entra con un poquitito de temor, pero te puedo asegurar que a ninguna clase de arte un niño entra triste y ningún niño se va triste. Y es por la naturaleza de la disciplina, es porque eso es, insisto, es un espacio que desarrolla el conocimiento de una manera distinta. Por lo tanto, lo que tú vives con tus hijos, lo que yo vivo con mi hijo, no es desconocido, porque, y te insisto, es el único espacio dentro de la escuela que goza todavía de un poquitín de libertad y que, si bien responde a un currículum, la metodología que se utiliza es distinta. Por lo tanto, esa efervescencia, esa dopamina que se desarrolla, tenemos que reconocerla como parte del sello distintivo de colorearte y también de la educación artística en general.
Qué importante el rol, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de la clase de arte. Qué importante el rol del profesor de arte o del educador que imparte la clase de arte, porque claramente puede cambiarle el día a un estudiante y la semana y su experiencia educativa en general. Entonces esto no es solamente, nosotros tenemos la convicción, pero con estas conversaciones se demuestra de que esto no es solamente algo plástico. O sea, el arte, como dices tú, comunica, enseña a comunicar, enseña a trabajar en equipo y bueno, todas las otras cosas que el arte busca y que son maravillosas. Pero ya. Segunda pregunta de los profesores. ¿Cuáles son las herramientas concretas para mantener el interés y un ambiente apropiado para el aprendizaje? Clave. O sea, obviamente innovar. Si tú vas a estar, y hay, bueno, en eso se me sale el lado académico, hay estudios que claramente demuestran que hay establecimientos donde las artes se trabajan de la misma manera durante 5, 6, 7, 8 años. Tienes a niños dibujando 5, 6, 7, 8 años. Y por eso mucha gente dice, arte es dibujar. Perdón, yo soy artista textil, tú trabajas en una fundación donde exploran formas de trabajar las artes de manera muy distinta. Las artes tienen muchas formas de trabajarse, pero claro, si tienes a un niño haciendo lo mismo durante 5 años, la desmotivación va a surgir de manera natural. Por lo tanto, una de las claves para motivar, desarrollar la creatividad y que se genere dopamina, es que seamos innovadores en las metodologías que estamos implementando, y no solamente en arte, innovadores en todas las asignaturas del currículum escolar. Por eso la ABP es importante, por eso el trabajo transdisciplinario es importante. Lo difícil es cuando tú no gozas del tiempo necesario para planificar actividades que vinculen metodologías innovadoras con otras áreas de conocimiento, y eso es real. Los profesores tenemos muchas veces poco tiempo, muchas ganas, pero poco tiempo. Entonces, yo creo que tiene que haber una reflexión global acerca de cómo cambiar un poquitito, como dice, el aleteo de una mariposa puede cambiar una historia. Aquí también el aleteo de un currículum puede también cambiar absolutamente la percepción que tienen los niños de la educación que están recibiendo. Bueno, también Colorearte un poco invita a eso, a innovar. Como decías tú, busca explorar expresiones artísticas distintas y eso también es lo que emociona mucho a los estudiantes también, como conocer algo nuevo. Tú has participado en muchos de nuestras experiencias, de nuestros eventos y se maravillan. O sea, el descubrir algo nuevo, por muy sencillo que sea, por eso te preguntaba al principio quién puede ser artista. Lo que hacen en Colorearte al final es una obra de arte que comunica, que representa un aprendizaje, sí. y eso es súper importante. Bueno, como decía, has participado en muchas de nuestras experiencias y me gustaría que ya para ir como cerrando nuestra conversación, quizás que menciones 1 o 2 proyectos que tú recuerdes que quizás puedan ser inspiradores para los educadores que nos están escuchando ahora. Sí, tengo 2 súper patentes. Uno, bueno, yo tengo un profesor muy querido, que es el director de la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt, que es Felipe Ramírez, que lo quiero mucho, lo conozco hace mucho tiempo y claro, yo ahí destaco el contexto en donde se desarrolló este proyecto. Es un contexto doloroso, o sea, nadie va a un hospital a pasarlo bien, la gente va a un hospital a sanarse por diversas razones. Y ahí hay un espacio no formal, fuera de la escuela, en donde su director y quienes apoyaron fueron capaces de crear una obra de arte pese a lo desfavorable de este ambiente para el aprendizaje que hablábamos recién. Yo eso lo destaco mucho. También tiene una función terapéutica, ojo, pasamos también de una función educativa al arte definido también más como sanador y con una finalidad vinculada a la salud. Y otra experiencia también que recuerdo en un jardín infantil en el norte, que expusieron las obras en la plaza, que si me puedes recordar, y que participó en Pica, y que participó desde el alcalde, la comunidad, y ahí yo dije, wow, o sea, Pica, que es una zona muy aislada en el norte, son niños que, digamos, como que se conoce todo el pueblo, por lo tanto dije, aquí hay una situación de trabajar el arte también con una finalidad social. O sea, tú y la fundación tuvieron la capacidad de, y sus profesores, unir a una comunidad completa en torno a una producción artística. Y eso también es súper favorable. Finalidad terapéutica, aparte de la educación artística, y finalidad social, como lo que también se logró en este contexto y en ese proyecto. Sí, cuesta al final cerrarnos a 2 ejemplos. Tenemos
una cantidad de historias maravillosas. Bueno, el 2024 participaron 15.000 niños, más de 700 profesores y cada equipo, que fueron alrededor de 615 equipos, que tú sabes, equipos llamamos al profesor con sus estudiantes, son 615 aventuras, 615 contextos, entonces eso es súper gratificante para nosotros. Y para cerrar, antes de agradecerte claramente, quiero que abiertamente le hagas una invitación a los docentes de arte, pero también a los docentes que imparten arte, que no necesariamente estudiaron arte, no solo participar en Colorearte. Si nosotros acá somos la Fundación Colorearte, estamos haciendo esto como una herramienta, pero queremos que esto lo escuchen todos los profesores de Chile. Entonces, una invitación desde tu vereda a algo que tú consideres importante. Ahí a cámara. Sí, no, bueno, más que nada decirle a los profesores y profesoras que sigan reconociendo el gran aporte que hacen a la sociedad. Insisto, y te decía recién, es un gremio muchas veces muy abandonado y creo que las oportunidades que ofrece Colorearte y las oportunidades que en general el sistema está proveyéndoles para que sigamos reencantándonos con nuestra profesión y con la labor, tiene que ir de la mano también con el deseo de ustedes de seguir educando. No pierdan la esperanza, Rosario. Hay muchos estudiantes que egresan de carreras pedagógicas y duran 5 años y dejan de ser profesores por todos los factores que hemos conversado. Y creo que esta es una oportunidad de seguir dándonos cuenta que somos imprescindibles en la sociedad y los profesores de arte más aún. Así que también ahí tenemos un proyecto de vida que ojalá también siga fortaleciéndose y también que siga encantando a sus corazones. Muchísimas gracias, Daniela. Los invitamos a seguirnos en nuestro Spotify, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, porque vamos a estar produciendo más de este contenido. Nuestra idea es entregarles una herramienta de fácil acceso y amigable, así que nos vemos en un nuevo capítulo de Conversaciones con Colorearte. Muchas gracias.